Se cumplen 60 años del Concilio Vaticano II y eso nos da pie, nos pone en contexto para dedicarle un video a este tema, a este acontecimiento que no solamente es importante en la historia de la Iglesia, sino también en el impacto que ha tenido en la cultura. Recordemos que una institución milenaria como es la Iglesia Católica, pues se va marcando por etapas y parte de esa marcación son los concilios que se han ido llevando a cabo prácticamente desde los inicios del cristianismo con el Concilio de Jerusalén y hasta el último que ha sido el Concilio Vaticano II. Dicho esto, que de alguna manera es el título del video que nos ocupa, me quiero enfocar sobre todo en el subtítulo que le puse, que puede parecer contradictorio, paradójico, pero que ahorita lo vamos a entender perfectamente. Un regalo mal interpretado. Realmente aquí hay una palabra en positivo y una palabra que tiene que ver con un negativo. ¿Por qué hablo del Concilio Vaticano II como un regalo? Porque, y eso lo quiero subrayar y dejar claro, nada más empezar el video, yo valoro mucho y acepto totalmente el Concilio Vaticano II. Creo que es un elemento propio de nuestra identidad católica y considero que gracias al Concilio Vaticano II hemos podido enfrentar muchas cosas que de no haberlo tenido nos habrían dejado sin herramientas. Este video incluso es un fruto del Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Porque el que lo está desarrollando, el que lo está explicando es un laico, que soy yo. Y ciertamente antes del concilio, claro que ya había participación de los laicos, pero digamos que habría sido mucho más extraño que uno de ellos se pusiera a hablar de estos temas, de filosofía, de teología, de cómo lo vemos ahora, que se ha dado una verdadera madurez, no en un falso igualitarismo de que todos los caminos son idénticos, claro que no, el verdadero valor de la iglesia es que hay caminos diferentes, entonces no es un igualitarismo, pero sí es una mayor participación de los laicos, así que para mí el Concilio Vaticano II es un regalo, pero al mismo tiempo, y no podemos ser ingenuos, también trajo consigo una problemática, que no es el Concilio Vaticano II como tal, esto hay que aclararlo, sino la interpretación que algunos hicieron del concilio, sacándolo de contexto y confundiendo palabras. Por ejemplo, lo que decía simplificar, algunos lo entendieron como eliminar, y así podríamos hacer toda una lista de palabras que se malinterpretaron. ¿Qué significa esto? Pues que muchas veces lo que ha llegado a la base de la Iglesia no es el Concilio Vaticano II como tal, sino lecturas aisladas, subjetivas, de ciertos autores que lo han interpretado muy a su manera, a veces atribuyéndole cosas que nunca dijo el concilio. Por lo tanto, este video lo que quiere es partir de esa aclaración y regresarle o contribuir a regresarle ese brillo, esa visión, esa capacidad que trae consigo la aplicación del concilio y que nada tiene que ver con los descuidos en materia de liturgia, que nada tiene que ver con el descuido de la formación, sino más bien con estas distorsiones que se fueron dando y que dan origen a esta malinterpretación que fue muy notoria en los años posconciliares, pero que ahora todavía venimos arrastrando y de la que necesitamos liberarnos precisamente para revalorar su aporte, que es muy rico, es muy completo, es muy necesario, pero con la hermenéutica adecuada. Así que bueno, este video no es propiamente hablar de la historia del concilio o entrar a detalle en la redacción de los documentos, sino más bien referirnos a la hermenéutica correcta y dejarle claro a todas las personas que nos escuchan que el concilio es realmente un aporte fundamental en la historia de la Iglesia,
hablo del Vaticano II en específico, porque si no lo hubiéramos tenido, habría sido mucho más difícil poder responder, por ejemplo, al cambio de paradigma que se dio en la Revolución Cultural de 1968. Así que vamos a ir explicando cómo el concilio con la hermenéutica adecuada es realmente lo que corresponde a la verdad de los textos y si se aplica desde esa hermenéutica, claro que da resultado y claro que genera una iglesia capaz de recuperar significado, ¿sí? No es un diálogo desde el poder, pero sí un diálogo desde el significado. Voy a poner un ejemplo antes de entrar a nuestro índice. Al Concilio Vaticano II le pasa lo que nos sucedería a nosotros si compramos, por ejemplo, un celular o, para las personas que nos ven en España, un móvil muy avanzado, muy sofisticado, que por cierto son una maravilla tecnológica, y que de pronto una persona que no lo supiera manejar nos enseñara sus funciones, sus aplicaciones, su configuración. ¿Cuál sería el resultado? Pues que en apariencia no faltará el que dijera, esa tecnología no sirve, pero cuidado, no es la tecnología la que nos sirve. El celular, el móvil funciona perfectamente, es una maravilla. El problema fue el que te lo explicó. El problema fue el que sin saber sus funciones quiso hacerla de instructor, quiso hacerla de maestro. Eso es lo que muchas veces nos pasa con el Concilio Vaticano II. Es un producto de gran valor, pero no conocemos su adecuada configuración. Y partiendo de ese ejemplo, podemos ahora, ya tocando el terreno, entrar en lo que sería nuestro índice como ya es costumbre. Bueno, realmente son 4 puntos. Como digo, no es un video de historia, es más bien un video para matizar y aclarar que el Concilio Vaticano II vale en sí mismo, pero que los problemas que han traído verdadera desbandada de creyentes ha sido la forma de aplicarlo, muchas veces arbitraria y muchas veces desconectada de lo que realmente está en los documentos, que al final de cuentas es lo que vale, es lo que cuenta. Veremos los datos generales, porque como he dicho, aunque no es un relato de episodios, pues obviamente en una institución milenaria como la de la Iglesia, sí que necesitamos de la línea del tiempo para no perdernos con tanta información. Luego haré una breve mención de los 3 tipos de documentos que se emitieron y que son los que tenemos que leer. Digamos que la primera propuesta de este video es leer las fuentes originales del Concilio Vaticano II que se encuentran en la página del Vaticano perfectamente clarificadas y con traducciones en los idiomas que más personas hablan en el mundo. Luego vamos a hablar del verdadero problema. El concilio real, o sea, el que sucedió entre las paredes de la imponente Basílica de San Pedro y el concilio virtual. Estas 2 expresiones no son mías, son de una de las últimas conferencias que dio Benedicto XVI como Papa en funciones y que también lo remiten a varios de sus libros y artículos como cuando era cardenal. Y por último, que es la razón de ser de este nuevo aporte al canal, pues el significado de la hermenéutica adecuada, que les vamos adelantando el nombre, es la hermenéutica de la continuidad, porque cuando se entiende desde ahí, la máquina camina. Cuando se entiende desde ahí, realmente la iglesia vive su misión y construye positivamente en el mundo de hoy sin renunciar a su identidad. Por eso aquí es la distinción entre el concilio real y el concilio virtual o el de las expectativas, que no se ve reflejado en los documentos, sino más bien en posturas que algunos, con buena o mala intención, no lo sabemos, pues quisieron poner como voceros o como la versión oficial, que no es la oficial, como veremos más adelante. Primero, pues vamos a hacer un comentario alusivo a la fecha de inicio, a la fecha de cierre y sobre todo a los 2 papas, grandes personas, en la parte humana, en la parte espiritual, también
gente de gran pensamiento, ambos ya canonizados, fueron San Juan XXIII y el Papa Pablo VI. Bueno, el Concilio Vaticano II, que fue pues realmente convocado en medio de expectativas, y no hay que negarlo, también frente a muchas resistencias, ¿verdad? Fue convocado, como ya dijimos, por el Papa Juan XXIII, el Papa Roncalli, el llamado Papa Bueno, que realmente en su pontificado, que fue muy corto, nos dejó grandes encíclicas como la Pacem in Terris, y por supuesto también un dato histórico que nos viene muy bien en el tiempo actual, que fue que el Papa Juan XXIII, a él le tocó hacer el llamado cuando se dio la crisis nuclear, la crisis de los misiles en Cuba, y frente a esa amenaza de destrucción del planeta o de gran parte del planeta, él a través de un mensaje de radio, pues hizo un llamado bastante firme a los líderes de aquel momento, pues para que se dieran cuenta que con la tecnología que se había desarrollado, el alcance destructivo podía llegar a ser irreversible, ¿no? Entonces, el Papa Juan XXIII tiene una gran intuición, se da cuenta que la sociedad está cambiando, que plantea nuevas preguntas y que la iglesia, sin dejar de ser la iglesia, pues no puede ser ajena a lo que sucede en las calles o a las preguntas que los hombres y mujeres de cada época le lanzan. El concilio duró varios años, fueron diversas sesiones y el inicio lo tenemos marcado el 11 de octubre de 1962. La conclusión, podemos decir, el término corresponde al 8 de diciembre de 1965. Sin embargo, en el Inter fallece Juan XXIII, producto de cáncer, y entonces aparece el Papa Pablo VI, el Papa Montini, quien pues le va a tocar llevar a término todos los trabajos del concilio y desarrollar gran parte de la labor de ponerle matices, y sobre todo él va a generar la hermenéutica de la continuidad que ha sido confirmada por todos sus sucesores, ¿no? Hasta el Papa actual, el Papa Francisco. Y bueno, Pablo VI realmente va a conducir la iglesia, lo sabemos, en momentos difíciles, en momentos de confusión, pero realmente va a realizar un muy buen trabajo, y hoy sus documentos, que son aclaraciones, matices totalmente justificadas, ¿sí? Justificados en cuanto a la documentación de su magisterio, que yo le recomiendo leer junto con las fuentes del Concilio Vaticano II, porque digamos que Pablo VI lo llevó a su madurez y nos da herramientas para poder entender mejor estas fuentes. Participaron obispos de todas partes del mundo, obviamente hasta entonces no se había celebrado un concilio de estadísticas tan elevadas, así como diversos invitados, por ejemplo, superiores generales, teólogos asesores, como el entonces joven Joseph Ratzinger, luego hoy Benedicto XVI, el Papa Emérito, también representantes de otras iglesias, etcétera. Y como su nombre lo indica, se realiza en el Vaticano. Concretamente, se colocaron gradas en la Basílica de San Pedro, como lo podemos ver en muchas fotografías y videos. Ambos papas dieron libertad a los obispos para que se expresaran, para que dieran sus puntos de vista, pero cada uno intervino cuando fue necesario, precisamente para mantener el equilibrio, que pues, es una de las tareas de la iglesia, entre la contemplación, entre la mística y por supuesto la acción. Entonces, en ese sentido, tenemos ya sobre la mesa, ubicado en la línea del tiempo, el Concilio Vaticano II, al que nos hemos estado refiriendo, y sus dos personajes principales, el Papa Juan XXIII y Pablo VI. Bueno, evidentemente, después de las votaciones, de los diferentes esquemas, de varios años de recorrido, también de desencuentros, de tensiones. ¿Por qué? Porque aunque el concilio cuenta con la inspiración del Espíritu Santo, lo creemos así, pues el Espíritu Santo no elimina la dimensión humana, no elimina el conflicto,
no elimina muchas veces el choque de opiniones, pero sí ayuda a que se pueda llegar a un puerto seguro. Y ese puerto seguro se concretó a través de la palabra escrita. Eso es muy importante porque nos sirve de parámetro, nos sirve de semáforo, nos sirve sobre todo para no distorsionarlo, que ese ha sido, como ya dije, el problema. Y los tipos de documentos se agrupan en tres, que únicamente lo vamos a mencionar por cultura general, y son las constituciones, las declaraciones y los decretos. Tres cajones, por decirlo así, que engloban documentos específicos por cada rubro y que vale la pena leer para poder comprender a la hora de hacer las aplicaciones ya en la práctica pastoral, pues qué es lo que realmente pidió el concilio, porque muchas veces el problema está en que todo el mundo dice, siguiendo el Vaticano II, pero muchas veces se le atribuye una amplitud de cosas al concilio sobre las que o no se pronunció ni siquiera o se pronunció, pero de otra manera, ¿no? Como les digo, no es lo mismo simplificar que eliminar. No es lo mismo decir acercarse al mundo, que es totalmente necesario, que terminar secularizados por dentro. O sea, es un juego de equilibrios y realmente estos documentos que yo he tenido la oportunidad de leerlos están hechos no solo, que eso es lo principal, desde la fe, desde la oración, sino que además contaron con la asesoría de buenos teólogos, de voces críticas, pero que en medio de su crítica elaboraron algo constructivo y debidamente fundamentado, ¿no? Todo lo que se habla del cuidado de la liturgia, todo lo que se habla de la formación, todo lo que se habla de no perder la identidad en el camino, pues yo creo que es algo en lo que estamos de acuerdo, que vale la pena profundizar. Entonces, estos son los documentos y la brújula para no confundirnos entre lo que realmente sucedió y lo que ciertos sectores creyeron que pasó o querían que pasara, ¿no? Eso, pues, es parte de lo que estamos hablando. Entonces, constituciones, declaraciones y decretos que son el parámetro objetivo para saber qué es lo que nos pide el concilio. El Papa Francisco recientemente nos pidió volver a él y tiene razón. ¿Por qué? Porque hay toda una documentación desconocida y que nos va a servir como hoja de ruta a la hora de ir aplicando los ajustes. Por ejemplo, pienso en el diseño de un programa de pastoral en un colegio católico. Pues evidentemente, antes de planearse, debe de tener en cuenta lo que pide el concilio, como el diálogo entre fe y ciencia. Pero hasta que no se conoce el contenido, pues no se puede elaborar los talleres, la temática, los programas, el estilo pedagógico, etcétera, etcétera. Todo eso nos sirve precisamente cuando pasamos de la letra a la práctica, que es lo que no se ha hecho en todas partes de forma, digamos, correcta, de forma acertada. Bien, ya que exploramos esta parte histórico-técnica, pues podemos entrar al meollo del asunto. Como les decía, esta terminología que a mí me ha ayudado muchísimo para entender que es un regalo, pero que al mismo tiempo es un regalo mal interpretado y que necesitamos de una vez por todas aclararlo, asimilarlo, pues he decidido usar esta terminología acuñada, establecida por el Papa Benedicto XVI, sin duda un grande de la historia contemporánea de la Iglesia y que será una referencia, estoy seguro, con su obra literaria como un clásico. Bueno, él habla, porque además lo vivió, y eso también le da un plus, o sea, no es simplemente, lo dijo cuando era papa, no, no, lo dice un testigo ocular. En derecho, porque a mí nunca se me olvida, en derecho, testigo ocular hace referencia a una persona que estuvo presente, ¿sí? En el hecho que se está debatiendo, que se está dialogando. Entonces, eso tiene un plus incalculable. Y más que él lo documentó todo, o sea, que tiene todas las garantías habidas y por haber. Bueno, sin mayor rollo, concilio real y concilio virtual. De entrada, vamos a decirlo de forma simple, el concilio real es lo que pasó, pero que por alguna razón no se comunicó del todo y entonces aparecieron intermediarios, algunos muy buenos, otros francamente confundieron más de lo que aclararon. Y tenemos el concilio virtual, pues el concilio virtual son las distorsiones, el de atribuirle cosas que no dijo, cuestiones así.
Para una definición más precisa, esta la redacté yo, pues tenemos entonces que el concilio real, y que es el que nos va a servir para valorar su riqueza a la hora de aplicarla, se refiere al espíritu auténtico de los padres conciliares, mismo que se expresó en los documentos oficiales que mencioné hace un momento, es decir, lo que en efecto sucedió, y por ende nos da las líneas concretas para aplicarlo de forma adecuada. Por eso les digo, el problema de la falta de vocaciones, luego hay personas que dicen, la falta de vocaciones fue por culpa del Concilio Vaticano II. Y yo siempre insistentemente los corrijo y digo, no, no hay que decirlo así. El Concilio Vaticano II no acabó con las vocaciones. El concilio virtual, el que no sucedió, el que se basó en expectativas que algunos tomaron como letra oficial, ese sí, es el que ha traído un grado de secularización ad inter, hacia adentro, pero no es el Concilio Vaticano II y no tenemos por qué negarlo, sino al contrario, valorarlo, estudiarlo, conocerlo, porque si se aplica desde la perspectiva del espíritu auténtico de los padres conciliares que se capta en los documentos, la cosa camina, la cosa cambia. ¿Sí? Los puntos donde vemos que la iglesia crece es porque han aplicado con la hermenéutica adecuada lo que la iglesia fue viendo que era necesario, ¿sí? Y que no fue tocar cuestiones esenciales, el dogma no se tocó, lo que se buscó fue la renovación de la forma, del abordaje, que eso es válido porque cada época tiene su lenguaje, cada época tiene sus usos y costumbres, y una institución milenaria pues tiene que también transitar a partir de esos cambios que son sanos, cambios de comunicación principalmente. Bueno, entonces el concilio real es el de los documentos, pero tenemos el concilio virtual, una versión basada, esta es una frase mía, en lo que dicen que dijo el concilio, desvirtuando su espíritu, letras y claridad. Trata de una visión alternativa que nada tiene que ver con la postura oficial y por lo mismo carece de fundamento. El gran problema es quedarse en lo que dicen que dijo el concilio. Yo estoy de acuerdo en que la técnica de redacción de los documentos conciliares pues también implica ayudarte del libro de algún teólogo o de alguna teóloga, pues que te lo explique, que te lo presente incluso de una forma más amena, conceptual. Estoy totalmente de acuerdo, mas no de cualquier teólogo o de cualquier teóloga, porque algunos de ellos, sí, realmente a la hora de comunicar se comunicaron a sí mismos. Y sería válido si no se hubieran constituido voceros del concilio. ¿Sí? Yo puedo opinar, digamos, lo que crea conveniente, pero eso no me da derecho a constituirme vocero de un concilio. Definitivamente que no. Entonces, ¿de dónde viene el concilio virtual? Pues de las expectativas, ¿sí? De las expectativas que se tenían y que pues muchas veces realmente no se cumplieron porque no coincidían con la naturaleza de la iglesia. ¿Cuál fue el detalle? Que esas expectativas tuvieron un efecto mediático, ¿sí? Claro, esto no quiere decir que todos los medios de comunicación se dedicaran únicamente a las expectativas. No, no, hubo muchas cadenas de noticias que invitaron expertos, ¿sí? Que verdaderamente sabían lo que sucede en el concilio y eso es excelente y merece todo el crédito del mundo. Sin embargo, sí hubo otros que reflejaron la expectativa, pero no los esquemas votados y los esquemas aprobados por el Papa. La Iglesia no funciona a través de expectativas, sino de hechos que se aprueban y se reflejan en documentos concretos que hay que leer en continuidad, pues para que no nos quedemos a medio camino o enredados. Entonces, el concilio virtual fue de expectativas, ¿sí? Por otro lado, también fue de intereses de ciertos sectores que querían legitimar una forma diferente de ser iglesia, pero no necesariamente coherente con la antropología cristiana, no necesariamente coherente con la teología. Y eso no se puede porque necesitamos, por supuesto, primero la experiencia de Dios, pero también esquemas que nos ayuden, no que nos ahoguen, que nos ayuden a crecer. Entonces, por ejemplo, hubo voces que daban por hecho que se iba a quitar el celibato sacerdotal, esta medida de disciplina. Y entonces lo daban por hecho y lo comunicaban así.
Entonces, a muchas personas lo que les llegó fue reducirlo todo a la abolición del celibato, cosa que no sucedió, pero fue lo que más se escuchó, lo que más quedó en el colectivo social. Y podríamos poner muchos ejemplos. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que a la hora que se intentaba bajar a las bases, no a todos los países del mundo llegó la información correcta, o mejor dicho, llegó, pero no fue leída, no fue estudiada con la misma calidad o con la misma profundidad. ¿Y cuál fue el resultado? Puntos fragmentados que llevaron a decisiones muy duras. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de platicar con personas, obviamente ahorita ya son de la tercera edad, que les tocó la reforma litúrgica, y algunas personas dicen que fue sin una introducción de la noche a la mañana. Hubo por ahí excesos de párrocos que de repente desaparecieron los confesionarios y me decían, pero a ver, Carlos, o sea, ¿cómo que ya no hay confesionarios, no? Y entonces ahí está la mala interpretación. Sí, obviamente hubo una reforma litúrgica para poderse expresar en la propia lengua, adelante, sí, también valora el latín y valora la lengua de cada lugar. Para mí no hay un conflicto entre una cosa y la otra, se necesitan las dos, sí, pero la realidad es que de repente desaparecen los confesionarios, que eso no tiene nada que ver ni con el concilio, ni con el latín, ni con la lengua vernácula, sino con la interpretación de quien llegó a esos extremos. Entonces, esos extremos no son culpa del Vaticano II, sino de ese concilio virtual. Para explicarme mejor, voy a poner un ejemplo. Aquí en México, la verdad desconozco si este juego infantil también, valga la redundancia, se juega en algún otro país, ¿no? Pero aquí de niños hay un juego que se llama teléfono descompuesto. ¿Y cómo funciona? Yo lo jugué muchas veces, ¿no? Pues en el kinder, la primaria, que te sentabas en círculo, no sé, un círculo de 15, 20, 30 integrantes, entonces uno decía una frase que se la decía al otro y así sucesivamente. Y lo interesante o la lección de este juego era ver cómo se iba distorsionando la frase inicial. Ejemplo, el primero que hablaba decía, hoy va a llover fuerte. Y se decían la frase, la frase y la frase, pero entre las distracciones, entre la dicción y todo el asunto, la frase que originalmente decía, hoy va a llover fuerte, terminaba siendo, quiero una nieve el día de mañana. Y decías tú, pero a ver, ¿cómo pasamos de la lluvia a una nieve el día de mañana? Bueno, pues el teléfono descompuesto, como juego infantil, puede servir para explicar lo que pasó. ¿Sí? O sea, se dijo una cosa desde el aula del concilio, sí, bien fundamentada, bien discutida, bien llevada, pero claro, luego a la hora de llegar a la base, pues ciertamente había intermediarios, había voceros autoconstituidos, que claro, sí, o sea, de ser cercanos a estar secularizados, pues ahí cambia bastante la definición entre una cosa y la otra. Realmente aquí está el meollo del asunto. Ahorita en los últimos días, pues he escuchado en los medios si lo que se necesita es un concilio Vaticano III. A mí me lo han llegado a preguntar. Yo estoy seguro pues, que en algún momento de la historia, en algún momento del futuro, habrá otro concilio, pero en este momento yo considero que no estamos para un Vaticano III, porque no hemos terminado de asimilar el Vaticano II. Yo más bien creo que es un momento de retomar el concilio real e ir puliendo, filtrando, purificando esos residuos que no nos han servido de nada del concilio virtual. O sea, ahí es donde está el problema y es donde debemos ir haciendo un esfuerzo de clarificar. Cuando el Papa Francisco dice volver al concilio, lógicamente se está refiriendo al real, ¿sí? Al que vemos que verdaderamente sucedió y que nos marca líneas concretas para que al pasar a la práctica lo hagamos con la hermenéutica adecuada. Ahora, y ya para cerrar, porque tampoco es un tema que nos abarque tanto, está claro cuál es el problema. Este cuadro comparativo es el mejor diagnóstico. Para mí, Benedicto XVI supo expresarlo con mucha claridad, de forma muy breve, y más que un Vaticano III, yo más bien hablo de la necesidad de matices que nos permitan recuperar el verdadero significado de estas constituciones, de estas declaraciones y de los demás pronunciamientos, ¿verdad?, que forman parte de la dimensión pastoral del concilio, ¿no? Bien, ahora, dije hermenéutica, vamos a conocerla.
Y aquí puse la foto del Papa Pablo VI, porque fue precisamente a él a quien le tocó pues responder eso, ¿no? Y entonces él dijo, para que no haya confusión entre el concilio real y el fake, no uso esa palabra, pero para que se entienda, vamos a utilizar una hermenéutica. La hermenéutica tiene que ver con filosofía, pero nos ayuda muy bien a entenderlo. Y dice, la hermenéutica, que lo podemos decir como la forma correcta, integral de comprender toda esta documentación, todo este valor se llama hermenéutica de la continuidad. Ese es el punto. La hermenéutica de la continuidad nos dice prácticamente dos cosas. Primero, que no se trata de dos iglesias, la iglesia preconciliar y la iglesia posconciliar. Eso no cabe en la hermenéutica. Es la iglesia de siempre, ¿sí? Que hizo un alto, que hizo una reflexión, pero que sigue siendo ella misma. Primer elemento. Y el segundo elemento, cuando hablamos de renovación, ¿a qué se refería y a qué se refiere? Dice, trae consigo la renovación de la forma, el enfoque, el acercamiento, el lenguaje, la presencia de los laicos, que me permiten hoy estar explicando este tema, pero al mismo tiempo conservando el fondo, la fe en toda su riqueza y profundidad. En la iglesia hay cuestiones esenciales que no cambian y hay otras que cambian, que varían, ¿sí? Y los concilios les toca, a la luz de esencial y accesorio, ir determinando. El Vaticano II no cambió absolutamente nada de lo esencial. Sí renovó la forma. Por ejemplo, que pudiera haber en los colegios católicos presencia de profesores laicos que dieran religión, que tampoco significaba que los religiosos y las religiosas dejaran los colegios para irse a otro lado, nada que ver, pero sí una participación de los laicos. La vocación de laico es esencial, la forma de participar es lo que se renovó. Entonces, para mí está muy claro que la hermenéutica adecuada es la de la continuidad, porque cuando hablamos de ruptura, es hasta cierto punto soberbio como decir, pues a partir de 1965 nos dimos cuenta de todo, ¿no? Y somos los más inteligentes. No, evidentemente, si se llegó a 1965 es porque ya desde antes se intuía. Se cuenta con datos precisos que el propio Papa Pío XII, que es anterior al Concilio Vaticano II, ya se iba dando cuenta, era una persona con mucha visión, es uno de los padres de la bioética en el mundo, pues se fue dando cuenta que ya había que, por ponerse en una puesta al día. Entonces, desde Pío XII ya había un eco. Claro, se le atravesaron muchas cosas, ¿no? Entre ellas la Segunda Guerra Mundial, que hicieron imposible que lo pudiera convocar. Entonces, aquí está el chiste, hermenéutica de la continuidad, que no hay dos iglesias, sino que se trata de la misma y que se renueva la forma, podríamos decir el tono, pero no el contenido como tal, ¿sí? Porque pues evidentemente hay un fundamento que Jesús dejó, que Jesús desarrolló, que Jesús selló y que nos sirve de garantía pues para caminar en la fe y que todas las generaciones reciban esta misma verdad, porque toda generación tiene derecho a recibir el Evangelio en su integridad, ¿sí? Sin manipulaciones. Entonces, en este sentido, mismo fondo, el de siempre, como por ejemplo que Jesús resucitó, pues eso no cambia, ¿sí? No cambia que María es la Madre de Dios, no cambia, ¿sí? Ahora, la manera de desarrollar un retiro, la manera de organizar un evento pastoral juvenil, pues sí, eso tiene que ir cambiando, ¿sí? Adaptándose a las nuevas preguntas, adaptándose que a lo mejor la forma de convocatoria que antes era con un póster impreso, bueno, ahora también es digital, cuestiones de esas, ¿no? Y bueno, claro, todo esto implica renunciar a las ideologías, tanto las de la derecha como las de la izquierda. El cristianismo no es una ideología, es, como decía de Benito XVI, el encuentro con una persona. Es cierto, los católicos, pues obviamente vamos teniendo nuestras posturas en temas políticos, económicos y sociales, y hay libertad, pero no se puede caer en una lectura ideológica del concilio, porque siempre que se ha hecho eso, terminamos mal. Y cuando digo terminamos mal, cierres de seminarios, no hay vocaciones, se le da en el traste a muchas instituciones
que verdaderamente contribuyen o contribuyan a la sociedad, pues ahí es donde está el problema. O sea, nos tiene que mover la palabra de Dios, no una lectura extremadamente sociológica. Y digo, yo estoy de acuerdo en la sociología, tengo una maestría en ciencias jurídicas y sociales, pero el estudio de la sociedad es para entender a los hombres y mujeres de hoy, más no para sustituir el evangelio, como llegó a pasar, digamos, en sus vertientes más extremas de hermenéuticas que fueron equivocadas, ¿no? Y bueno, finalmente esto, o el cuidar esto, le permite a la iglesia redescubrir su verdadera naturaleza en clave de evangelización. Por supuesto, la cuestión social es muy importante. Cuando digo la cuestión social, me refiero que no podemos ser católicos e ignorar la realidad de pobreza, la realidad de exclusión, o sea, sería una incongruencia, pero tampoco podemos confundir esto que de suyo es noble y además es un elemento esencial con un mero activismo. Y no porque ser activista sea malo, pero en la iglesia no somos activistas. O sea, no es el lugar para desarrollar un activismo porque nosotros sí partimos de la oración, sí partimos de la lectio divina, sí partimos de los sacramentos, sí partimos de la liturgia, lo que nos permite descubrir a Jesús en cada persona. Entonces, en ese sentido, sí debemos de tener muy claro que la primera tarea de la iglesia, incluso por encima de la cuestión socioeconómica, que iría como consecuencia, como segundo lugar, es la conversión, el cambio interior que te cualifica para poder contribuir a ese desarrollo sustentable y a darle voz a quien no la tiene por el sistema que de suyo resulta muchas veces injusto. Entonces, aquí es establecer un orden jerárquico que nos permita comprender que la acción, el apostolado, como decía Santo Tomás de Aquino, pues es el desbordamiento de contemplar a Dios. Si yo no contemplo, pues no estoy viendo con detalle lo que sucede en mí, lo que sucede a mi alrededor. Entonces, todo esto es muy importante. Ahora, voy a poner 4 ejemplos, un tanto burdos, pero es necesario, y además creo que todos hemos alguna vez padecido el constatar estas cuestiones, de lo que pasa cuando se pierde la hermenéutica de la continuidad. Voy a poner 4 derivas de cuando se ha olvidado esta hermenéutica. La primera, un clásico lamentable, pero ya es un clásico. Quitar el tomismo. A ver, es realmente una ironía que se hable de quitar el tomismo cuando en los documentos conciliares se recomienda el estudio de Santo Tomás de Aquino, que hoy lo vemos necesario totalmente. ¿Por qué? Porque hay que dar razones de nuestra fe. Y los jóvenes, las nuevas generaciones, que yo trabajo en ese ambiente, lo piden y encuentran en Santo Tomás de Aquino no a un teólogo difícil y aburrido, sino a un amigo, ¿sí? En la búsqueda de las cosas profundas de la vida, ¿sí? Entonces, a ver, ciertamente, el concilio pide una relectura porque el tomismo tiene muchas corrientes y no discuto que hay algunas de ellas que están obsoletas, pero no el tomismo como tal, sino un enfoque y de pronto quitar el tomismo, perseguirlo o en algunos casos reducirlo a su mínima expresión. Yo voy de acuerdo en que hay autores de diferente época que también tienen su valor y que también hay que conocerlos, pero haber quitado el tomismo, ¿qué provocó? Que ese sí interior, ese sí vocacional, que debe de profundizarse, pues se redujo a un sentimiento. Hoy digo sí, pero claro, como es un sentimiento que viene y va y que depende de reacciones químicas, pues mañana digo no sé y pasado digo no. Entonces, Santo Tomás de Aquino fue como, digamos, el chivo expiatorio, no del concilio, de la confusión que hubo. Entonces, cuando se pierde la hermenéutica de la continuidad, el primero que me quieren quitar del tablero es a Santo Tomás de Aquino, siendo que hoy por hoy la gente joven lo valora muchísimo. Nos hemos creído que hay que darles migajas de teología porque son jóvenes. Eso es subestimarlos, ya lo he dicho en otros videos. Hay que poner en contexto, claro, con el lenguaje adecuado, pero el tomismo sí constituye un elemento necesario para poder vivir una fe inteligente, una fe que se abra a la ciencia, una fe madura. Bien, cuando no ha habido hermenéutica, el primer golpe va ahí.
Un segundo caso, una segunda cuestión, cuando se pierde la hermenéutica de la continuidad, pues es reducir la fe, la experiencia de Dios a un hecho sociológico. Por supuesto que existe la sociología de la religión y además es interesantísimo, a mí me gusta leer mucho de estos libros, pero cuando se reduce a Dios al punto de volverlo un dato, al punto de volverlo una idea, y entonces se habla más de la cuestión sociológica que de lo que podemos aprender en la vida cotidiana de un pasaje del Evangelio, pues ahí algo no cuadra, ¿no? O las personas que dicen, no, que se den los servicios, pero que no se hable de Dios. A ver, o sea, evidentemente el servicio se lo tienes que dar a todos, sean o no sean católicos, sería una monstruosidad negarlo, pero tampoco vas a renunciar, si es un hospital católico, pues es natural que exista para el que quiera libremente, sin imposición, conocer a Jesús. O sea, ser misionero nada más de servicios sociales no es ser misionero, ¿no? Entonces, en este sentido, ahí tenemos pues un segundo ejemplo de lo que pasa cuando se pierde la hermenéutica de la continuidad. Un tercer ejemplo también se da pues cuando sencillamente nos olvidamos de la oración, cuando nos volvemos un tanto cuanto utilitarios y creemos que solo el hacer cuenta, cuando para el cristianismo de todos los siglos, sí, y hablo de cara al futuro, no es tanto el hacer como el ser. Entonces esta es también pues una tercera distorsión que se viene cuando la hermenéutica pues se va perdiendo. Y la cuarta, cuando nuestro lenguaje es abstracto. Empezamos a dar gracias a la vida, empezamos a confundir a Dios con energía, mezclamos una serie de conceptos que no se pueden mezclar. Bueno, pues eso pasa cuando no lo abordamos adecuadamente. ¿Qué es la hermenéutica de la continuidad? Bueno, entender que Jesús es el fondo y que lo que tenemos que renovar es la manera de comunicarlo, pero si no hay un contacto directo con él, si no hay un contacto directo con las fuentes, pues vamos a planear, pero sin contenido. Vamos a planear, pero sin significado. Entonces, en ese punto es que nosotros necesitamos entender que hay que hacer ajustes en el lenguaje, estoy de acuerdo, que hay que saber en qué contexto nos movemos, estoy de acuerdo, que hay que hacer uso de la ciencia y la tecnología, estoy de acuerdo, pero con ese fondo, ¿sí? Con la misma fe. Y quizá la idea de cierre que nos puede servir, positivo, porque todos estos videos son en positivo, tienen ese objetivo, no otra cosa, pues decir que a la iglesia le toca ofrecer lo propio de la iglesia. Porque cuando ofrece otra cosa, pues muy probablemente ya haya quien la esté ofreciendo, e incluso mejor. Y eso es lo que nos pasa. Por ejemplo, ¿no? A veces pues, ofrecemos mucho ruido, ¿no? Y dices tú, bueno, pero el ruido no necesito ni salir de mi casa porque hay ruido alrededor. O sea, la iglesia me está ofreciendo lo que ya me ofrece mi calle, ¿no? En cambio, cuando la iglesia te ofrece el valor del silencio, el valor de encontrarte contigo mismo, entonces está siendo ella misma. Y ojo, esto no significa que no pueda haber un retiro donde se termine con una taquiza, con una fiesta, con música, por supuesto, ¿sí? O sea, en los espacios juveniles tiene que haber un momento de fiesta, estoy de acuerdo, o sea, nadie dice lo contrario, porque además, si no hubiera esto, pues también se perdería la autenticidad del cristianismo. Pero antes, una media hora, bueno, un momento de horas antes, silencio se puede. O sea, a veces pensamos como que hay que elegir entre uno y otro. O soy del ruido total o soy del silencio absoluto. No, es más bien integrar. Si yo voy a una zapatería, espero que me vendan zapatos. Si yo voy a una aerolínea, pues espero que me vendan un boleto de avión. Si yo voy a un despacho de abogados, pues espero que me den una asesoría legal. Si voy a la iglesia, pues espero que den esa profundidad, ese encuentro con Dios que además me lleve a comprometerme como ciudadano en lo social, en el cuidado del medio ambiente, pero partiendo de Dios.
y no de estos discursos que a veces pues no conectan, ¿sí? Y que son palabras al aire sin un significado que mueva la conciencia, ¿no? Entonces, realmente el Concilio Vaticano II le permite a la Iglesia redescubrir su verdadera naturaleza, su rol en la sociedad. Por eso es básico que volvamos a él, pero desde el enfoque que hemos platicado. Una anécdota, ya para ir cerrando. Yo tengo dos amistades que aprecio mucho, ¿no? Y que uno es ateo y la otra es atea, ¿no? Y a mí me parece muy importante, yo soy creyente, como es obvio, por el tipo de videos, ¿sí? A mí me gusta y se me hace muy importante dialogar con el mundo ateo. ¿Por qué? Porque además el concilio lo pide, precisamente. Claro, es dialogar sin perder yo mi identidad y sin negar lo que soy. Bueno, platicando con ellos me dijeron algo que la verdad me resultó interesantísimo y aparte muy claro. Nos puede servir como punto final de este video y de la hermenéutica de la continuidad de la que he hablado tanto. Me decían, Carlos, yo espero, aunque no creo en Dios, pero espero que la iglesia siga siendo la iglesia porque aunque nosotros, hablando de ellos desde luego, no creemos en Dios, sí valoramos el rol que juega la iglesia como un punto de referencia, como un punto tipo faro cuando de repente el panorama pues se va oscureciendo, ¿no? Entonces, por falta de luz, de claridad. Entonces dije, qué impresionante. O sea, dos ateos son capaces de entender la fe en la que no creen, ¿sí? Digo, ambos son muy inteligentes. Lo que trato de decir es que como alguien que está fuera de la iglesia a veces llega a valorar su aporte más de los que muchos o varios de los que estamos dentro. Entonces, ahí dices, si ellos que no comparten esta fe la valoran, ¿sí? Nosotros tendríamos, ahora sí que por lógica, por causa y efecto, valorarlo más. O sea, que no esperan de nosotros una ONG, ¿sí? Y digo, las ONGs, repito, contribuyen cuando son en positivo, que es la mayoría, adelante, ¿no? Incluso puede haber ONGs católicas, pero la iglesia, ¿sí? En el sentido teológico de la palabra, es ante todo una comunidad de bautizados. Obviamente, una iglesia que tiene sus instituciones y que es muy bueno que las tenga, porque si no las tuviera, no estaríamos enraizados en la realidad y terminaríamos con una fe desencarnada. Yo siempre he dicho, el que la iglesia tenga colegios, universidades y hospitales es muy importante. Ciertamente, la primera tarea de la iglesia es la oración, la conversión, pero viene la parte de construir una sociedad mejor y estas instituciones permiten que andemos en donde la vida nos pide que andemos, en un aula escolar, en medio de los enfermos, en la necesidad de nuevas investigaciones para tratamientos, para ayudar al dolor humano. Eso es totalmente normal. El mismo Jesús hizo uno de nosotros, entró en esta aventura, pues la iglesia a través de sus instituciones permanece en medio de esta iglesia en salida de la que con justa razón habla el Papa Francisco. Podríamos decir finalmente que para que el concilio genere ambientes de fe, para que el concilio le dé significado a lo que la iglesia también tiene que decir o puede decir al mundo de hoy, debe redescubrir su esencia, sus raíces y renovar la forma, la manera, la pedagogía. Yo voy totalmente de acuerdo, pero sin caer en el relativismo finalmente, sin perder de vista que hay cuestiones esenciales que precisamente tienen esta categoría porque el ser humano, incluso en su propia constitución genética, vamos a decirlo así, requiere de estas cuestiones atemporales, pues para crecer en salud física y mental, para crecer en el desarrollo integral. Pues terminamos entonces diciendo que la hermenéutica por la que este video apuesta es la que el Papa Pablo VI planteó, la que sus sucesores han confirmado, o sea que estamos en toda regla, y que es la de la continuidad, renovar la forma, pero manteniendo el fondo.